Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de Diálogo País. Soy Patricia González, miembro del Consejo Consultivo de la región de Tarapacá de la Fundación para la Superación de la Pobreza. El año pasado pudimos ver que la idea de dialogar entre todas y todos resultó un éxito. Así que este año queremos seguir en este camino de escucharnos. El formato online nos permite conectarnos desde distintos puntos, así que de igual forma hemos querido buscar en estos diálogos país a diferentes personas que esperamos enriquezcan nuestra reflexión en diversos temas importantes. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa, a la Fundación Colunga en su colaboración con el proyecto Red de Líderes u Liderazas y a los diarios ciudadanos de Mi Voz. Los efectos sociales y económicos de la pandemia, sumado a las consecuencias de la crisis social y a las distintas condiciones que han presentado los territorios a lo largo del tiempo, nos hacen reflexionar sobre las claves para el repoblamiento rural, a partir de las experiencias de la reactivación económica de algunos pueblos de la región de Tarapacá, donde es clave co-crear estrategias para superar la pobreza y trabajar en oportunidades para el desarrollo sostenible. Tarapacá es una de las regiones que más ha crecido económicamente, según datos del INE, y a su vez es la que más ha aumentado poblacionalmente a nivel país, según el censo. Si bien la pobreza por ingresos si bien la pobreza por ingresos ha disminuido, en términos multidimensionales, la región exhibe un 24,9%, situándose por sobre el promedio país. Datos del censo del 2007 muestran que Tarapacá es la tercera región más urbana de Chile, en que el 93,8% de la población se encuentra en la provincia de Iquique y el 6,2% se concentra en comunas como Camiña, Guara, Pica y Pozo Almonte. En la provincia del, en Camiña, Guara, Pica, Pozo Almonte y Colchane en la provincia del Tamarugal. Estos lugares destacan por sus índices de pobreza multidimensional y aislamiento. También existe un nivel de despoblamiento extremo en la región, solo superado por Arica y Parinacota. En esta ocasión hemos invitado a un panel de lujo quienes nos entregarán luces respecto a esta situación y nos aportarán sus conocimientos y experiencias en esta nueva conversación de Diálogos País, que hemos denominados Jacaña, Percepciones de Desarrollo y Estrategias de Tarapacá Rural. Para eso, hoy nos acompaña Lucía Silva Baltazar, directora regional de Tarapacá de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Andrés Jurjevic, economista de la Universidad de Chile, Luis Jiménez, constituyente aymara por la región de Tarapacá, y Palmenia Mamani, red de líderes y liderazas de Servicio País. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Antes de invitar a nuestros panelistas, les invitamos a dejar todas sus preguntas en el chat de Facebook. Después de las presentaciones las vamos a recoger para hacérselas al final del diálogo. La primera presentación de hoy estará en manos de Lucía Silva, directora regional de Tarapacá de la Fundación para la Superación de la Pobreza, quien nos presentará el estudio regional Jacaña, Vivir en Percepciones de Desarrollo y Estrategias de los Habitantes de Tarapacá Rural. Luego de esto, nuestros panelistas comentarán el estudio. Le damos la más bienvenida a Lucía Silva. Muchas gracias por participar de este seminario. Bueno, muy buenas tardes y primero agradecer este espacio a quienes hoy día principalmente nos acompañan. Bueno, voy a hacer una pequeña corrección. Luis Jiménez no es representante por Tarapacá en términos de constituyente. Yo creo que él me va a apoyar en esta aclaración. Él es representante por el pueblo indígena aymara y que es nacional, o sea, todos los indígenas aymaras que están distribuidos en el país. Y para hacer esa acotación, porque también sabemos que tenemos otros candidatos electos, Isabel Mamani en el caso también que es del territorio tarapaqueño, también por el pueblo aymara, y también tenemos de otros pueblos, por don Wilfredo Bacián, por el pueblo quechua, que también están alojados en esta región. Así que somos privilegiados en ese sentido como Tarapacá, porque estos tres constituyentes conocen harto nuestra región. Bueno, haciendo esa aclaración, quiero partir con mi presentación. Jacaña, vivir en.
Es un nombre que un poco quiere reflejar también las características de Tamarugal. Este estudio, que también se subtitula Percepciones de Desarrollo y Estrategias de los Habitantes del Tarapacá Rural. Vamos a partir con una breve contextualización en el estudio. Ustedes lo pueden descargar de nuestra página web de la Fundación y también nosotros estamos empezando su distribución en físico. Hicimos un esfuerzo por contextualizar al territorio del Tarapacá Rural. Si bien la localización del estudio está en la provincia del Tamarugal, que comprende las comunas de Camiña, Colchane, Guara, Pica y Pozo Almonte, es necesario también entender al territorio tarapaqueño en su conjunto. La siguiente lámina, de alguna u otra forma, plantea los principales elementos de este contexto que quisimos hacer en el estudio. Hablamos de la importancia y lo determinante que son los pisos ecológicos, ¿no? La geografía de nuestra región, cómo han determinado en el ciclo histórico también, la forma en que se ha ido ocupando por las personas, ¿verdad?, este territorio. También mencionamos los ciclos económicos y los elementos sociohistóricos que influyen también en esta adaptación de los grupos humanos en este territorio. Ustedes ahí ven algunas imágenes en el fondo, la salitrera, la guanera, la explotación de Guantajaya. Esto va incluso desde la época de la colonia hasta la actualidad con la explotación del cobre. También hacemos mención, ¿verdad?, a la presencia de los pueblos originarios en nuestro territorio, aymaras y quechuas principalmente. Hacemos una revisión de la demografía, los elementos demográficos actuales, ¿no? Ustedes saben que hemos tenido una explosión demográfica importante en un alto hospicio, pero también han aumentado en un análisis que se hace en el estudio de la variación intercensal del 2002-2017, cómo ha crecido en un 45 y en un 50% las comunas de Pozo Almonte y de Pica, muy asociado principalmente, creemos, al dinamismo minero, que se ha ido focalizando en esa zona de la región. También hablamos ahí, algo ya mencionaba Patricia en su presentación, sobre los indicadores de pobreza, que también nos hablan de esas contradicciones, indicadores regionales que nos ponen en términos de ingreso bajo los promedios, pero que cuando empezamos a mirar desagregadamente, incluso también los multidimensionales, en las comunas que están en el Tarapacá rural aumentan significativamente. Tenemos casi el 60% en el caso de la comuna de Colchane en pobreza multidimensional, también indicadores muy altos para la comuna de Camiña. Y también hacemos una breve análisis de las condiciones socioeconómicas, cuáles son las principales actividades que hoy día generan trabajo, y también vemos cómo en los promedios regionales aparecen el transporte, el comercio, como las más significativas, almacenamiento, servicios, y cuando miramos al Tarapacá rural, principalmente aparecen la agricultura y la ganadería. Y hay algo también que menciona el estudio y que lo trabaja, lo profundiza, sobre todo para quienes en esta región tan movible no conocen su historia, un hecho de la historia que no se conoce mucho, que a lo mejor no nos enseñan en el colegio, y que tiene que ver con el proceso de chilenización y cómo afectó también a nuestra región. Y también entender que la chilenización no es solamente en el año 1883, que cuando inicia, sino que también fue un proceso que se fue instalando, que no fue de manera homogénea, y en diferentes fases del periodo desde de 1883 a la década de los 80. Y también ahí recogemos mucha investigación de grandes investigadores académicos que han trabajado en la región en esta temática, a los cuales también agradecemos todo ese trabajo. En ese contexto, cuando empezamos a revisar el territorio y todos estos elementos, claro, nos surge la pregunta en torno al desarrollo, ¿ya? Y planteamos cómo este desarrollo es un territorio que presenta estas contradicciones. El territorio más rico, a vistas, ¿verdad?, de los recursos naturales. Tenemos también un territorio riquísimo en cultura, en paisajes, en historia, pero a la vez también pareciera es uno de los más
excluidos o segregados. Entonces empezamos a revisar también en esto de contexto, en el estudio, qué es lo que se ha entendido como desarrollo, qué políticas se han impulsado para este territorio. Y bueno, ahí también hacemos un breve análisis sobre principalmente las políticas en donde ven a este territorio y lo entienden como una zona extrema, como una zona en condición de aislamiento, y actualmente hoy día se está hablando como zonas de rezago. Cada una de estas nociones tiene a la base enfoques distintos. Hay uno que prioriza una importancia más bien geopolítica del territorio y además histórica, sobre todo porque se incorporó en Chile a fines del siglo XIX, y luego otra que entiende más el aislamiento como un territorio en el cual ha llegado una mínima inversión en términos de acceso o también acceso a servicios. Y por otra, la última, que es la de rezago, nos damos cuenta que es una noción mucho más operativa, más orientada a que se facilite la inversión pública y privada y que incorpora también en su análisis los temas de brecha social, los indicadores de pobreza que mencionaba Patricia también al inicio, las condiciones de aislamiento, y en ello considera las dificultades de accesibilidad, la conectividad física, la baja densidad poblacional, la dispersión y la distribución de los habitantes, etc. Y esto lo cruza además con la baja cobertura de servicios básicos y públicos. Entonces, hicimos esta revisión, ¿verdad?, de cómo desde el Estado efectivamente también se han tratado de impulsar estas políticas para fortalecer el desarrollo de estos territorios. También quisimos revisar en este estudio qué decían los PLADECOS, los planes de desarrollo comunal de estas 5 comunas, y extraer desde su análisis cuáles serían esas visiones de desarrollo y cuál es la visión que los municipios, el gobierno local tiene del territorio. Y también ahí nos encontramos que hay un fuerte valor en lo agroproductivo de estos territorios. Valoran mucho también los recursos geográficos y culturales, visualizándolos también como elementos claves para el desarrollo del turismo. La única excepción en estas 5 comunas, cuando revisamos los PLADECOS, es el PLADECO de Pozo Almonte, que mira más el desarrollo urbano. Y tiene lógica, porque la estrategia de desarrollo regional, que también está en un contexto que se tiene que actualizar justamente, planteaba también fortalecer esta zona del territorio como una ciudad intermedia que justamente pudiera prestar servicios también a la minería. Bueno, después de estos análisis sobre el desarrollo y el contexto regional, nos tocó a nosotros también hacernos la pregunta, ¿no? Cómo la Fundación también concibe y entiende el desarrollo. Y en relación a lo que acaba de mencionarles también en el contexto histórico de nuestra región, uno puede visualizar cómo la noción de desarrollo también se ha ido modificando, ¿no? Desde fines ya del siglo pasado emergieron las críticas al modelo tradicional y vienen y surgen, ¿verdad?, estos conceptos de sostenibilidad, de sustentabilidad, que tensionaron la idea de crecimiento económico como una forma de desarrollo. Y viene este cambio de paradigma, y en donde la sustentabilidad, ¿verdad?, nos pone una racionalidad distinta, incorpora principios más ecológicos, incorpora a las personas al ser por sobre solo la posesión material, y nos propone también una noción de desarrollo más sostenible. Y desde ahí nosotros también, como fundación, trabajamos mucho con el enfoque ABEO, ¿verdad? El ABEO es un enfoque que nos permite visibilizar los activos, mirar las vulnerabilidades, pero también la estructura y oportunidades. Y este enfoque que utilizamos en la fundación pone al centro a la persona, a la familia, a la comunidad y por sobre todo a sus capacidades, a sus recursos para enfrentar los contextos de riesgo. Este es un enfoque multidimensional y multicausal. En él convergen estudios también de vulnerabilidad y de enfoque de capacidades. Y desde este enfoque, nosotros hoy día como fundación también planteamos que nuestro quehacer va a querer impulsar justamente lo que hemos denominado el desarrollo local inclusivo. Y lo entendemos entonces como el despliegue de cualidades, de capacidades que tienen las comunidades, ¿verdad?, y que eventualmente están en potencia. Y también lo entendemos como un tipo de desarrollo basado
y sostenido en las capacidades y recursos que tiene el territorio, y además inclusivo porque enfatiza la incorporación y la integración en el proceso de desarrollo que podamos a contribuir o acompañar de los grupos que están más excluidos, de los grupos marginados, de los grupos a veces discriminados. Esto implica ser los protagonistas y destinatarios, ¿verdad?, de dicho desarrollo. Entonces, con este enfoque nos planteamos nuestros objetivos de Jacaña, de este estudio. Y lo que nos propusimos era caracterizar las formas de habitar, ¿verdad?, las perspectivas de desarrollo local y las capacidades de resiliencia de los grupos humanos en los asentamientos de la provincia del Tamarugal. El Tarapacá rural justamente es toda la provincia del Tamarugal. Y de manera más específica, entonces, buscábamos caracterizar las formas de habitar, describir cuáles eran las perspectivas de desarrollo vinculadas a los grupos humanos, según los recursos que nosotros observamos y también las relaciones que tienen las comunidades con la estructura de oportunidades. Y por último, formular una propuesta de desarrollo local o estas claves que decía Patricia, ¿verdad?, para un desarrollo territorial inclusivo y que pueda fortalecer a estos territorios llamados rezagados en la actualidad. Entonces, ahora me quiero centrar en los hallazgos y resultados de los grupos que hemos querido compartir hoy día. Vamos a hablar de los grupos humanos y el portafolio de recursos que desde nuestro enfoque, como recién lo mencioné, son claves. Y sobre los grupos humanos, bueno, la idea es que ahí puedan ir surgiendo algunas, cambiar la presentación, ¿no puede avanzar en la siguiente? Gracias. Bueno, los grupos humanos, nosotros nos referimos a un conjunto de personas que comparten una historia, una cultura, un sistema de producción, ciertas condiciones en común, y ellos logran generar una identidad colectiva, una distinción especial, es un sentido de pertenencia que los liga. En nuestro Tarapacá rural encontramos varios grupos humanos. En esto hay que ser bastante enfático. El Tarapacá rural no está habitado por grupos homogéneos. En ese sentido, queremos describir brevemente a cada uno de ellos y el primero que nos parece interesante es el pueblerino. El pueblerino neto, ¿verdad?, que son aquellos que viven o vivieron en el mundo rural, es independiente de su identificación étnica, y representa a las familias tradicionales del pueblo. Son quienes se mantienen viviendo en el territorio y quienes son los que mantienen viva, ¿verdad?, las tradiciones, las prácticas culturales, la transmisión del conocimiento. Hay una subcategoría en los pueblerinos que también las pueden revisar con más detalle, pero principalmente esa es su característica. Después tenemos al grupo humano de los retornados. Estas son las personas que vuelven a su territorio después que tuvieron que dejarla, principalmente por buscar mejores condiciones educacionales, en la mayoría de los casos, y regresan, retornan, y suelen ser los nuevos líderes, los que impulsan los procesos de innovación, traen más capital humano, muchas veces cultural e incluso económico. Tenemos a los pampinos, que es impresionante cómo surge el pampino, a pesar de que ya han pasado tantos años, de verdad, del auge salitrero, sigue vivo en el relato de este grupo humano, la cultura, las costumbres y cómo se forjaron ciertas formas de identidad y de pertenencia, ¿verdad?, con todo este conjunto, ¿verdad?, de una cultura muy especial que se generó en torno al salitre. En ello se alberga entonces esta memoria histórica y este patrimonio. Tenemos también al aforino, que es el que no pertenece de manera original al territorio, que llega a pero que genera vínculos, a veces logra integrarse y a veces no. No genera vínculos tan significativos, obviamente, pero los aferinos que logran integrarse logran visibilizar los recursos del territorio, logran generar acciones, los activan, como decimos nosotros, y se relacionan con mayor facilidad con la estructura de oportunidades que le ofrece el Estado. Y por último está el avecindado, que principalmente nos referimos al migrante fronterizo, al migrante que viene de Bolivia y de Perú, en nuestra región principalmente de Bolivia.
Es aquel que de alguna otra forma mantiene las prácticas agrícolas, dinamiza a la demografía del territorio, ahí nacen los nuevos, a lo mejor ciballinos, los nuevos camiñanos, ¿no? Y los más antiguos, los avecindados que llegaron a lo mejor hace 30, 40 años, también ellos logran mantener las prácticas culturales del territorio. Estos son los grupos humanos, en el estudio van a poder identificar una descripción mucho más detallada de ella, pero es importante entender que existen diferentes grupos humanos en nuestro territorio del Tarapacá rural. Sobre el habitar y las estrategias de resiliencia, que también era parte de nuestro objetivo, creo que acá que se partió con una cita que dice que el habitar es la forma de estar del hombre como ser en el mundo. Esto es de Heidegger. Y hay otra definición que nos hizo mucho sentido cuando escuchábamos los relatos y se analizaban los relatos de los entrevistados. El habitar es ocupar un entorno físico y simbólico, es aquel espacio que construimos y al cual dotamos de sentido, convirtiéndolo en nuestro propio mundo. Acá hay que entender entonces que el habitar no es solamente una construcción física, sino que también simbólica. Y esta construcción física y simbólica también se ha hecho en la lógica de los distintos pisos ecológicos que tiene nuestra región y se constituyen como verdaderos mundos, ¿verdad? En cada uno de ellos. Entendiendo entonces el habitar en esta lógica, en el estudio planteamos entonces que la forma en que habitan este territorio es un espacio también, un uso del espacio cultural. ¿Ya? Hay una ocupación cultural y sociohistórica y ecológica. Hay relatos, ahí hay una cita, es bastante larga, pero de una pueblerina urbana de origen de Caiquima, que nos plantea eso, pues nos plantea cómo ella, que viene de Caiquima, que es el pueblo central, ¿verdad? Nos relata cómo se distribuye el espacio y los pueblos, cuáles son de la Laxaya, del Mancasaya, los de arriba y los de abajo, y hay toda una cosmogonía detrás, ¿verdad?, en torno a cómo se habita el territorio, ¿ya? Y también hay otro relato al lado que a lo mejor no se ve muy bien, que también nos habla justamente de esta ocupación en una lógica también de respeto y de mucho cariño, ¿verdad?, con la naturaleza, en este enfoque más ecológico. Otro elemento esencial respecto al habitar en Tarapacá tiene que ver con que nuestro habitar no es fijo, ¿ya? No hay una fijeza en el habitar en Tarapacá rural. La movilidad o la circularidad también es algo esencial en esta forma y en esta estrategia de habitar este territorio. Yo diría el descubrimiento, cuando uno empieza a escuchar los relatos, es cómo esta circularidad es capaz también de construir interacción y también es una forma de encontrarse con el otro, de encuentro. Uno a veces puede pensar que el moverse tanto no nos permite estar en un lugar y generar a lo mejor lazos de pertenencia a un territorio, de arraigo, y acá lo que nos muestran los relatos es que esta forma de habitar es muy importante para mantener estas dinámicas de encuentro, de intercambio entre los distintos pisos ecológicos. Ahí también hay una cita que nos habla de una persona que le llamamos translocal, que se mueve de un territorio a otro y que habita ambos territorios en los diferentes pisos ecológicos, en este caso Altiplano y Pampa, y que nos habla cómo en su cotidianeidad ella se mueve, ¿verdad? Desde Pozo Almonte en Quelga y va a ver a sus abuelas y va a sus chacras y regresa y trabaja en Pozo. Eso es muy, muy, muy fuerte y hay que entender que esa es la forma de habitar del territorio también de Tarapacá rural. Y bueno, algunos elementos también respecto a este habitar. La movilidad también responde a los ciclos naturales de siembra y cosecha. Hay una estrecha vinculación entonces del habitar con el territorio, ¿verdad? En donde hay un encuentro con la familia y la Pachamama, en este caso, cuando nos referimos a estos ciclos de la Madre Tierra. Hay un relato muy bonito que lo quise poner aquí en la presentación, que también habla de esta movilidad y que se hace con mucha añoranza en torno también a
a lo que ocurría con el ciclo del salitre. Porque también la movilidad ha sido también impulsada también por los dinamismos y los ciclos económicos que se han impulsado en Tarapacá. Y en este caso, este relato habla también de esta movilidad estructurada en torno a la economía vertical. Cómo desde las precordilleras de los pueblos se movilizaban con una cantidad de mercaderías, ¿verdad? Ahí habla de los melones, de sandías, de lechugas, y bajaban, ¿verdad? Y se abastecían en Mamiña, después bajaban a Pozo Almonte, y habla de ese intercambio y de esa movilidad tremenda. Este es un relato de un pueblerino de la precordillera en Quipisca. Entonces también hay que ser muy conscientes, ¿no?, de cómo estos ciclos y las formas y los desarrollos, las actividades económicas también influyen en esa movilidad. La siguiente, y yéndonos ahora a la otra temática que plantea dentro de los objetivos específicos, es un poco abordar los problemas del territorio, ¿no? Y estos son los problemas que surgen en el relato y que pareciera que pudiesen ser pasados, pero siguen estando. Entonces, por eso hablamos de los problemas del territorio pasados, continuos y actuales. Y por eso en el contexto, cuando hablábamos de la chilenización, aparece todavía aquellos rezagos, ¿verdad?, de los efectos que vivió nuestro territorio con los procesos de colonización y chilenización de los pueblos. Aquí hay una cita que dice, se las quiero leer, que habla de el traspaso generacional, dice, pero también tuvo un aporte, una parte de perder nuestra identidad, nuestra lengua, con el proceso de chilenización. Llega un profesor a hacer clases y habla de regirse por las matrices del Estado. Eso lo dice un pueblerino urbano de la precordillera de Chiapas. ¿Ya? Entonces todavía está muy vigente. Acá hay algo que tenemos que a lo mejor visualizar de cómo se ha transmitido generacionalmente también el dolor por haber perdido por ejemplo, la lengua. Otro problema tiene que ver con el asistencialismo. Aparece en el relato también como la municipalización, ¿verdad? Cuando se crean las municipalidades también, se genera una lógica de relación bastante clientelar. Ahí hay dos relatos bastante interesantes sobre también cómo este clientelismo hace perder a las comunidades sus formas más solidarias de trueque, de intercambio que estaban instaladas en el territorio, y que eso aún surge como un problema. De alguna otra forma, este asistencialismo dividió a la comunidad. Ahí hay un texto, una cita que dice, lamentablemente, hay que hacer, dice, se acostumbra en el tema del paternalismo, de recibir ayuda. ¿Y qué beneficio tienen? Lamentablemente se vuelve paternalistas, subsidios y cosas así. Y a eso también le hace creer también que ellos pueden estar empoderados y pueden exigir muchas cosas más. Y en el siguiente relato hay una crítica incluso mucho más profunda respecto también a cómo este asistencialismo, a veces de manera bastante solapada, puede generar ciertas presiones también en las comunidades. Otro problema, siguiendo el siguiente, obviamente sale también en los relatos de este territorio, es la escasez hídrica, el estrés hídrico. En el estudio ustedes van a poder ver también un análisis, ¿verdad?, de lo que ocurrió en el Valle de Quisma. Ahí también se menciona cuando se expropian los derechos de agua. Pero también algo que descubrimos en esto es que, y como la memoria es de corto plazo, hubieron periodos de sequía importantes en nuestro Tarapacá rural, complejo. Y eso significó también vivir este estrés y que potenció, que generó, ¿verdad?, la movilidad, el desplazamiento, la migración de los pueblos en búsqueda del recurso hídrico. Y ahí tenemos un relato también de una entrevistada translocal de Camiña que nos cuenta cómo, producto de esta sequía, bajó desde el altiplano y llegó a la quebrada de Camiña. Y ahí se instaló, y ahí continuó su vida, y muchos de ellos que bajaron no retornaron a vivir de manera en el territorio del altiplano, pero mantuvieron sus prácticas de pastoreo,
lo que los hizo seguir manteniendo el contacto con el altiplano, ¿ya? Entonces es interesante cómo, a pesar de la migración que bajan, producto de este estrés, esta escasez hídrica, en este caso se sigue el vínculo con el territorio que está en el Alto Andino. Otro problema tiene que ver también, y lo mencionan en los relatos, la modificación de los cultivos. Y esto de modificar los cultivos también tiene que ver con que también se van perdiendo ciertas prácticas culturales y sociales. Ahí hay un relato también de una translocal camiñana que nos plantea esta dificultad. Y también ahí tenemos que hacer un análisis sobre cómo también la estructura de oportunidades, ¿no? En este caso INDAP, también influye en la transformación de esas prácticas de cultivo tradicionales. Yo creo que también ahí hay un elemento a mirar y que también se identifica como algo, como un problema por parte de los habitantes del Tarapacá rural. Y bueno, ya estamos casi llegando al final. Hay un problema evidente, ¿verdad?, que todos manejamos, que tiene que ver con las externalidades negativas de la gran minería. Salen efectivamente en el relato. Sabemos que en este territorio hay grandes inversiones mineras, efectivamente, extractivistas, y desde esa perspectiva tenemos que entender que este problema no es solamente actual, ¿ya? El problema del extractivismo efectivamente viene desde la historia. Pareciera que hoy día lo que lo hace mucho más complejo tiene que ver también en que este extractivismo no ha logrado vincularse también con el resto de los territorios, ¿no? No ha logrado generar sinergia en los diferentes pisos ecológicos, porque cuando se habla de la época del Salite, que también fue una actividad extractivista, se habla de los eventos positivos que dinamizaron las quebradas, que dinamizaron el altiplano, que se mantenía el intercambio entre los pisos ecológicos. Pero en el relato que existe en torno a la gran minería es otro, ¿no? Y ahí efectivamente aparece también el riesgo por la pérdida y la escasez del agua también, ¿no?, para estos procesos. Es algo claro que manifiestan también en el estudio los relatos. Y por último, uno de los últimos que efectivamente ha salido y que salió también en la investigación tiene relación con la militarización de la frontera, ¿ya? Sin duda, el narcotráfico es un problema que hay que atender, pero este problema es de carácter transnacional. Este tráfico difícilmente se va a poder resolver solo con el cierre de fronteras, como lo han dicho otros investigadores de la región, Aranda y Obando lo han planteado así, porque efectivamente el cierre de fronteras afecta de otra manera también a esta población. Entonces hay que atender esta problemática de una manera distinta, efectivamente, sin que tengamos que poner en tensión, ¿verdad?, estos intercambios, estas lógicas que se han mantenido, que es parte de la cultura, ¿verdad?, de los pueblos que habitan principalmente el altiplano y que están en la frontera con Bolivia. Entonces aquí quiero graficar un cuadro brevemente donde mencionamos cómo se han ido generando entonces estos problemas. Hay problemas a lo mejor antiguos que tienen que ver con los desastres naturales y el aislamiento, problemas que se mantienen, que tienen que ver con el despoblamiento y la minería, ¿verdad?, o el extractivismo. Y por otro lado, los nuevos problemas que están ligados hoy día con los nuevos proyectos mineros, hoy día, como recién mencionaba, la militarización y la consulta indígena, que también fue un problema que también surge ahí en el relato. Sobre el desarraigo y el despoblamiento, creo que acá es fundamental contarles que en torno al desarraigo encontramos que hay dos aspectos que hay que considerar. Las personas cuando se mueven, cuando hablamos de despoblamiento y movilidad, entendemos que efectivamente hay razones. La principal es la educación, después el mercado del trabajo, incluso a veces la misma presión por el tejido social y la salud. Pero no todas las personas se desarraigan. Hay personas que mantienen ese arraigo con su territorio.
y los grupos humanos que mantienen ese arraigo son los translocales, los pueblerinos y el retornado. Los que se desarraigan son aquellos que nosotros llamamos los fugados, ¿verdad? Los que no tienen vínculo con la tierra y con los que también se desencantan con la cultura. Y ahí planteamos efectivamente cómo reencantamos, ¿verdad? Para que estos desarraigados se vuelvan a reencantar. Ahí surge el turismo como una estrategia, la educación intercultural sin duda y el apoyo que pueda brindar el Estado, la parte pública y también la privada en ese sentido. Bueno, ahí dice un relato, bueno, yo nací en Chiapas, fui criada por mis padres, por mis abuelos, mi padre falleció, pero en esa experiencia lo que viví, toda esa riqueza cultural, la sabiduría la adquirí en mi comunidad, a pesar de que me vine a la ciudad. Nunca me he desarraigado de mi pueblo, estoy conectada con la matriz que está ahí. Mostrar un poco este tema del despoblamiento, del arraigo y del desarraigo. Bueno, pasando ahora al tema de los recursos que hemos identificado, ¿verdad? El principal recurso que identifican las personas, y voy a avanzar aquí en la siguiente, los podemos agrupar en 3 recursos, porque este territorio es riquísimo, ¿verdad? A pesar de todas sus problemáticas, aparecen 3 recursos muy marcados. El recurso humano y social principal es la memoria histórica, que está albergada principalmente en los ancianos. Posteriormente están los recursos culturales, la cultura de los pueblos, porque son las culturas de los pueblos, y también las identidades de los pueblos originarios. Aquí hay que hacer una mención especial, no solo la aymara, también la quechua, y la cultura de los pueblos de Tarapacá como los pueblos pampinos. Estamos hablando de todos estos pueblos. Y los recursos naturales, sin duda el recurso natural es visto no solo como un espacio físico de cual extraer recursos, sino que también hay una lógica bastante espiritual en este recurso natural, en donde se entiende a la pacha, ¿verdad?, como un concepto mucho más holístico. La agricultura tampoco vista solamente como la producción de alimentos, sino también en su aspecto cultural y de patrimonio agroecológico y agroarqueológico. Y hay una cita muy bonita ahí que habla de los recursos naturales y cómo se entienden y cómo se visualizan desde cómo criar la vida. Ahí hay una lógica del patrimonio agroalimentario que vamos a pasar. Y entonces sobre los hallazgos, sobre las perspectivas de desarrollo, es importante entender entonces, después de analizar y ver todos estos relatos, que efectivamente hay una racionalidad valórica en torno al desarrollo, que está mucho más ligada a la naturaleza y que se contrapone con una racionalidad más instrumental que tiene que ver con un recurso explotable. Desde la racionalidad valórica se concibe el bien común, se concibe efectivamente una lógica de una relación mucho más horizontal, con una ética también distinta. Si no cuidamos la naturaleza, no están las condiciones para la vida misma, ¿ya? Entonces, es importante identificar que desde esta racionalidad, hoy día se erigen 2 formas de entender el desarrollo. Y desde los habitantes del Tarapacá rural, efectivamente, en una racionalidad más valórica, ellos entienden que no se puede hablar de desarrollo si no hablamos de territorio. Ahí hay una relación muy estrecha entre el desarrollo y el territorio, entendido, ¿verdad?, también, no solo, como decía recién, en un espacio físico, sino también desde la lógica de una relación que aparece, ¿verdad?, en un marco de una cosmovisión andina, muy, muy presente en Tarapacá. Hay dudas, hay controversias sin duda en torno a lo que es el territorio en La Pampa. En La Pampa del Tamarugal uno puede ver más tensión entre estas 2 visiones, ¿no? Esta racionalidad más instrumental y la otra más valórica. Es ahí en donde uno ve donde está más esa tensión. En el resto, a lo mejor, del territorio, la racionalidad valórica es la que predomina. Hicimos un esfuerzo acá en el análisis de las entrevistas,
cuáles eran los proyectos de vida de las personas, y los dividimos por pisos ecológicos también. Y les puedo decir que en el Alto Andino lo que más predomina efectivamente como proyecto de vida o tipos de desarrollo tiene que ver con la producción agrícola, como la quinoa, la ganadería, el turismo, la cultura. En la línea de la precordillera, el patrimonio agroecológico, la agricultura, la memoria histórica, la protección de los territorios. En la Pampa surgía mucho la memoria histórica, el patrimonio, el usufructuar de la minería, y en la costa aparecía la memoria histórica, el patrimonio y la protección de la biodiversidad marina. Sobre las reflexiones finales y propuestas, entonces, a partir de todo este análisis. Nosotros como fundación, al analizar toda esta información, creemos que sería importante tratar de visualizar un desarrollo territorial que considera entonces los pisos ecológicos. Hay dos líneas de trabajo ahí. ¿Cómo potenciamos, verdad, los territorios comunes según piso ecológico? Y cómo se articulan, verdad, este desarrollo territorial entre los pisos ecológicos. Y ahí tenemos algunas recomendaciones. Es importante generar vinculación entonces entre las comunas pertenecientes a un mismo piso ecológico. Tarapacá a lo mejor adolece de un asociativismo más fuerte en materia de los gobiernos locales, del Tarapacá rural, ¿ya? Y habría que ver cómo se potencia ello. Promover y financiar proyectos que se sitúan en territorios involucrando a más de una comuna dentro de un piso ecológico. De alguna manera, alguna vez hubo un plan de ordenamiento territorial que intentó esto, y creo que hace mucho sentido efectivamente desde el discurso y desde cómo hoy día perciben los habitantes del Tarapacá rural una forma de entender y de planificar, ¿verdad?, el territorio para su desarrollo. La otra tiene que ver con articular y potenciar organizaciones que establezcan dinámicas económicas y socioculturales de piso ecológico. Y cuando hablamos también de la articulación, estamos pensando en la articulación público y privada que promueva el desarrollo entre pisos ecológicos. Promover también iniciativas económicas ligadas al intercambio de productos propios de los pisos ecológicos, generando un encadenamiento productivo. Entonces, solamente volver a recalcar lo determinante que puede llegar a ser esta noción de pisos ecológicos y considerar de manera bastante seria lo que implica en el habitar de las personas. Y cómo puede ser algo que fortalezca la implementación de una futura política de desarrollo. Otro eje en las propuestas tiene que ver con la salvaguarda del patrimonio biocultural. Dentro de las líneas que proponemos está la protección de la ganadería camélida en los bofedales, la revalorización del patrimonio agroalimentario y la promoción de un turismo comunitario. Y hablamos de un turismo comunitario porque hay muchos tipos de turismo, ¿no? Pero creemos que este en particular es el que habría que potenciarse. Algunas recomendaciones para el turismo comunitario: inversión en iniciativas turísticas con carácter comunitario, salvaguardando el patrimonio biocultural, la inversión en infraestructura de servicios para el desarrollo de un turismo adecuado a la salvaguardia del patrimonio biocultural. En temas de revalorización del patrimonio agroalimentario, hay que fortalecer el reconocimiento y la valoración del saber local en la protección del patrimonio agroalimentario y la preservación de las formas de cultivo y productos locales. Por ahí decía una persona con mucho dolor que se estaba disminuyendo el cultivo, por ejemplo, del maíz, por sobre otros nuevos. Y la ganadería camélida, preservación y reconocimiento e inversión en los encadenamientos de la práctica ganadera, camélida y textil, y la restauración y salvaguarda de los bofedales presentes en la provincia del Tamarugal, la conservación de los sistemas bioecológicos y culturales. El eje 3 tiene relación con lo geopolítico local y la paradiplomacia. Las líneas ahí que proponemos tienen que ver una paradiplomacia y dinámica de transfronteras. Lo que proponemos ahí es promover dinámicas locales transfronterizas, tanto de los pueblos originarios pertenecientes al Alto Andino como de dinámicas socioeconómicas, y promover las relaciones paradiplomáticas de las comunas,
de la sociedad civil y del sector privado y de la región en los gobiernos locales. Creo que es importante para una región fronteriza como esta, de verdad, fortalecer estas relaciones internacionales con los países vecinos. En el eje 4 y el último, hoy ya estamos en un proceso importante de descentralización, ¿verdad? Estamos a exportas de la elección de gobernadores y sin duda la política de descentralización y desconcentración regional es importante. Y para ello las recomendaciones son la elaboración, ¿verdad?, comunal de planes anuales de inversión con el Fondo de Desarrollo Regional y que se articule, ¿verdad?, con la política sectorial, el mejoramiento de la institucionalidad regional y local, el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y obviamente en la desconcentración de la población en las zonas costeras y dar un paso, ¿verdad?, al poblamiento nodal, más mirando el Tarapacá rural, presente en las capitales comunales. Hoy día muchos de los relatos también nos hablaban de que hoy día la mayoría de las oficinas de los servicios públicos están solo en Iquique, incluso muy pocas en la provincia, en la capital de la provincia del Tamarugal, que en este caso es Pozo Almonte. Entonces, cómo acercamos también y cómo desconcentramos es algo que es importante considerar. Con eso voy cerrando. La invitación entonces, después de esta presentación, es hablar del desarrollo. Es importante en los contextos en el que hoy día nos estamos y por eso invitamos a los panelistas hoy día que nos puedan complementar su visión de esto. Estamos en proceso constituyente, elección de gobernadores regionales, actualización de nuestra estrategia de desarrollo regional y hay que incorporar, yo creo, estos nuevos principios, estas nuevas formas de entender el territorio Tarapacá rural. Es un territorio diverso, rico y tenemos que incluir a quienes habitan en él en esta discusión. Esperamos que este estudio sea un aporte para ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía, por presentar este interesante estudio regional. Ahora dejaremos con ustedes a Andrés Jurjevic, economista de la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos, fue catedrático de UNESCO en la Universidad de Extremadura de Desarrollo Sostenible. Bienvenido y gracias por estar presente hoy. Quiero partir por agradecer por invitarme a participar en este seminario y saludar a los panelistas que me acompañan y a quienes lo siguen de manera remota. Me centraré en dos tipos de comentarios sobre el libro Jacaña, Percepciones de Desarrollo y Estrategia de los Habitantes del Tarapacá Rural. Uno más general y el otro más relacionado con las recomendaciones del documento que Lucía acaba de mencionar. Me parece importante partir diciendo que el contenido del libro está en sintonía con la discusión que hoy día existe en Chile sobre el desarrollo futuro del país, porque pone en el centro de la atención el territorio y en la sostenibilidad de su riqueza ambiental y cultural a lo largo del tiempo, más aún cuando se trata de ecosistemas frágiles donde hacen su vida desde su singularidad comunidades indígenas. Específicamente en sus conclusiones, el libro apuesta por fuerzas transformadoras de profundo contenido ético, como la descentralización, la equidad intergeneracional e intrarregional, el fomento de la colaboración entre las comunidades por sobre la competencia, el diseño de prácticas productivas ecológicamente compatibles, el cultivo de la biodiversidad animal y vegetal, la práctica de una alimentación sana a lo largo del tiempo, así como valorar la identidad, la cultura, la religiosidad como palancas del desarrollo comunitario. Esta discusión lo que busca es terminar con la práctica del desarrollo económico generador de zonas de sacrificio, pobreza o de erosión cultural. Dejar de percibir el territorio como un contenedor de recursos o como una oportunidad para hacer un óptimo uso de todos los tipos de recursos existentes, o mirar el mercado como fuente generadora de riqueza y bienestar, olvidándose del rol que deben tener el Estado, las comunidades y el ambiente. Mi segundo comentario se apoya en las recomendaciones del texto, de las cuales he extraído algunos conceptos que considero clave para el desarrollo de las comunidades de las comunas del Tamarugal, así como para el de tantas otras del país. El texto se inicia con un cuestionamiento al centralismo nacional y regional,
mostrando que la estrategia de desarrollo regional actualmente vigente, así como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, son instrumentos bastante estériles, que no han generado cambios, que permiten superar el abandono, la pobreza y el despoblamiento de las comunas del Tamarugal. También se refiere al desbalance al interior de la región, privilegiándose comunas como Iquique y Hospicio en desmedro de las del interior. Aquí quisiera dejar establecido algo importante. La región, a pesar de tener un alto Producto Interno Bruto por persona, al cual la minería está contribuyendo con bastante más del 50% hoy en día, tiene un problema estructural con el bienestar de su gente. No ha sido capaz de resolver el problema social. Tarapacá es la región que tiene más gente en situación de calle en proporción a su población, que cuenta con uno de los niveles de pobreza multidimensional más altos del país, tal como ya se señaló, con un hacinamiento severo y, según la Fundación Techo, con campamentos que no paran de crecer, además de un flujo migratorio interno y externo de gente en situación económica y social muy precaria. Esto hay que considerarlo porque las fuerzas propias de la región para el desarrollo son aún precarias. Cada uno de los 4 ejes propuestos por la investigación alude a conceptos básicos que toda estrategia de desarrollo territorial debe contener y que vale la pena comentar. El primer eje, el desarrollo territorial por piso ecológico y entrepiso, resalta la mirada agroecológica al desarrollo rural sustentable. El segundo eje, la salvaguarda del patrimonio biocultural, recuerda que el patrimonio biocultural abre nuevas vías para enriquecer la oferta campesina, con servicios turísticos empapados de identidad cultural. El tercer eje, el desarrollo de la zona fronteriza y paradiplomacia, subraya la importancia de saber manejar el mundo circundante, lo que solo es posible con más y mejores capacidades humanas. Y por último, el cuarto eje, la descentralización, nos hace preguntas por la solvencia institucional pública y el ensanchamiento que debería experimentar la capacidad de autogobierno en las comunidades. Parto entonces abordando la mirada agroecológica al ecosistema campesino, resaltada en el primer eje, pero hermanada con la propuesta de turismo cultural campesino resaltada en el segundo eje. Mirando hacia adelante, 3 son los desafíos de las áreas rurales prácticamente en toda América Latina. Recrear constantemente su cultura, darle sustentabilidad ecológica a sus territorios y generar ingresos agrícolas y no agrícolas, especialmente para mujeres y jóvenes. A estas 3 exigencias responden mancomunadamente el turismo cultural campesino y la innovación agroecológica. La existencia de una base productiva campesina diversa y vigorosa le da un punto de apoyo importante al turismo rural, enriquece el paisaje y fomenta la diversidad de cultivo, lo que hace posible que los visitantes puedan aproximarse al saber campesino y acceder al disfrute gastronómico. Muchas de las actividades que históricamente han realizado las mujeres campesinas constituyen actividades culturales que aportan valor a las propuestas de turismo rural, como son la huerta familiar orgánica, la producción de artesanía, la tintorería natural y los diversos tipos de tejido telar. Por su parte, el turismo rural conforma comunidades más solventes, al transformar los recursos naturales existentes y la cultura local en ejes de desarrollo en manos campesinas. Finalmente, ambas líneas de acción refuerzan y renuevan el conocimiento campesino atávico, sus ritos y sus mitos, y así el enfoque agroecológico y el turístico ayudan a enfrentar creativamente el mayor desafío del desarrollo territorial sustentable, construir una economía circular que sea realmente una palanca de desarrollo. Lo segundo que quiero señalar es, asociado con el tercer y cuarto eje que comentó Lucía, que para el desarrollo rural no basta la fuerza y el compromiso de las comunidades campesinas, se requiere también el apoyo decidido del Estado. Por eso mi preocupación ahora es ver qué posibilidad existe de contar con gobiernos locales pro desarrollo en las comunas de la provincia de Alta Marugal. Para eso nada mejor que mirar con atención lo que se nos dice sobre la calidad del desempeño de sus gobiernos locales. El índice de desarrollo comunal del año 2020, del 2020,
que incluye a 345 municipios y ha sido elaborado por la Universidad Autónoma con el Instituto Chileno de Estudios Municipales, señala que los municipios de Tarapacá encabezan el grupo de las 4 regiones del país con más bajo desempeño en materia como salud, educación y economía, mientras Huari y Camiña están entre los 25 gobiernos locales más débiles de los 345 municipios con que cuenta el país, y Colchane en el 7º de la lista de los que tienen un desarrollo más pobre. De aquí que podamos deducir una gran conclusión. Cuando el Estado es débil en materia de desarrollo, es vital que las comunidades refuercen al máximo su capital social, sobre todo en una región con un déficit de institucionalidad pública, que es una tarea pendiente que deberá asumir la descentralización, si se quiere que haya desarrollo local y se cuente con un estado de bienestar, aunque sea mínimo. ¿Por qué hay que reforzar el capital social? El capital social ayuda a mejorar el bienestar de la población, especialmente cuando se ve enfrentado a situaciones de crisis socioeconómica como la que estamos padeciendo. Esto ocurre así por los altos niveles de confianza en la capacidad colaborativa existente en la comunidad, que transforman las crisis en oportunidad. Además, el capital social potencia el desarrollo humano. La gente accede a un funcionamiento mental más expansivo y creativo. Le permite proyectarse en el futuro, porque les aporta caminos viables y la requerida voluntad social para construir colectivamente un proyecto futuro que les enriquezca su identidad. Pero para que ello ocurra, hay que cuidar la familia y mejorar las escuelas, por ser los lugares donde se echan a andar la cadena productiva de capital social y de desarrollo humano. También hace posible acceder a una mayor felicidad humana, por la mayor interacción social que hace posible, lo cual redunda en un mayor apego a la vida. Las personas más felices son más sociables y creativas, gozan de mejor salud porque tienen un sistema inmune más vigoroso, construyen familias más estables y comunidades más prósperas, porque articulan mejores redes internas y externas a las existentes, se abren a la vida sin temores y se centran en el presente. Finalmente, hay que señalar que el capital social adicionalmente ayuda a la lucha por la igualdad, a combatir la corrupción y a acotar el deseo descontrolado que despierta el individualismo. Todas tareas que tienen puestas todos los chilenos hoy día mirando hacia el futuro del país. A partir de los conceptos que he perfilado, agroecología y turismo, capacidad de gobierno y capacidad y capital social, me he preguntado cómo entender el desarrollo territorial sustentable en el Tamarugal. Y diría que es un enfoque de desarrollo que busca generar o reforzar la identidad local, proponiendo un proyecto futuro que sea efectivamente impulsado por un gobierno local pro desarrollo, capaz de convocar a las comunidades de su territorio para expandir las capacidades humanas y el capital social comunitario existente y construir una economía circular agroecológica y turística que responda al consumo saludable de los hogares campesinos y de los centros urbanos. Única manera de que el desarrollo sea la consecuencia de una institucionalidad eficiente, una competitividad económica creciente y una sustentabilidad ambiental profunda y una mayor igualdad étnica, social y de género. Muchas gracias. Hasta ahí. Gracias, Andrés, por acompañarnos hoy en esta nueva conversación de Diálogos País que hemos denominado Jacaña, percepciones de desarrollo y estrategias del Tarapacá rural. Para seguir con el panel, queremos dejar con ustedes a Palmenia Mamani, guía de turismo y miembro de la red de líderes y liderazas de Servicio País. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy de la comuna de Camiña, un pueblito que se llama Nama. Soy una mujer aymara chilena, ¿no es cierto? Y bueno, en relación a este libro me siento muy orgullosa de haber participado y haber puesto un granito de arena para que
con respecto a mi experiencia en el tema de desarrollo turístico y también a la vez también promoviendo todo lo que es mi pueblo y costumbre y cultura. Eso. Eso, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Que ando un poco nerviosa. No, no te preocupes, Parmenia. No sé si quieras profundizar. Eso, mira, más que nada pude aportar con un granito de arena a a toda esta redacción de este libro, muy, muy bonito, Jacaña, ¿no es cierto? Mi experiencia como emprendedora y llevando adelante el desarrollo del turismo en mi comuna, en mi territorio, y así también empoderando a todas las mujeres o habitantes territoriales que estamos allá y que de alguna u otra manera no queremos dejar nuestro territorio. Tuve que emigrar a la ciudad justamente para estudiar y después en busca de trabajo, pero lo bueno que en el tema del desarrollo territorial pude emprender en mi territorio y mostrar mi territorio con el trabajo turístico. Entonces, y así trabajando de manera colaborativa, pudimos desarrollar este trabajo muy bonito de forma colaborativa que estamos ahora haciendo allá. Perfecto. Palmenia, tal Bueno, como quizá... y además vemos sí, dígame. Sí, Palmenia, quizás complementando un poco los elementos que también presentaba Andrés, donde indicaba que parte también de este desarrollo, cuando se habla del desarrollo, hoy día el turismo puede ser una alternativa para poder potenciar los territorios, sobre todo un territorio como el de Camilla, donde tú también hoy día perteneces. Quizás si nos puedes comentar un poco más sobre esa alternativa o cómo tú visualizas el desarrollo turístico de los pueblos del interior. Bueno, el ámbito turístico es podríamos decir, una amplia gama de trabajo que podríamos desarrollar en nuestros territorios. El turismo abarca para mucho. Podemos beneficiar a no alejarnos de nuestra cultura. Es eso, temas de trabajo, de educación, y muchos no regresaron. Y esa problemática hace que se vulnere más nuestro territorio. Y no es así, por ejemplo, desarrollando el tema turístico en nuestro territorio, yo creo que con eso hace que sea más protegido y que cuidemos nuestro territorio en realidad, de todas estas grandes empresas extractivas que se acercan y hacen proyectos en relación a nuestro territorio. Entonces, y lo peor que no existe desarrollo con estas grandes empresas. Digamos, ya vemos Iquique, como dijo hace rato el señor Andrés, ¿no es cierto? Eh, se ve bastante pobreza para haber extraído no sé cuántos tonelajes de cobre. Iquique tiene para tener un desarrollo territorial potente. Y no debiese existir pobreza, ¿no es cierto? Pero se ve también por la llegada de los inmigrantes y todo eso. Pero bueno, en mi territorio estamos fomentando el turismo
y se ve bueno, con buenos ojos este trabajo ahí, desarrollar este trabajo tan bonito que es el turismo. Y lo bonito y lo bueno es que se trabaja de forma colaborativa y uniendo más familias y así también fomentar el empoderamiento, ¿no es cierto?, en nuestros territorios y empoderamiento también en la defensoría de nuestra cultura como aymara, a nuestro pueblo. Es Súper. Palmenia, quisiera también aprovechar de preguntarte para ti, desde tus raíces también, ¿qué significa para ti Jacaña, este vivir en? Si tuvieras que a lo mejor graficarlo con alguna de las actividades que a lo mejor desarrollan o cómo se vive desde tu cultura y desde tu territorio. Jacaña es una palabra muy bonita en la cual representa mucho para nosotros el cómo vivir en armonía con nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra, en vivir con nuestros propios pares, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos. Eh, Eso significa, es una palabra muy, muy bonita. Palmenia, Lucía también dentro del diálogo y dentro de la presentación del estudio, nos hablaba un poco de los grupos que hoy día están conformando, que son parte de los diferentes territorios, y hablaba un poco de los retornados. Desde tu experiencia, que también a ti te tocó estudiar afuera y quizás volver de nuevo a este territorio como desde este concepto, desde el retornado, como se presentaba por parte de Lucía. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, bueno, para mí en un principio fue doloroso, en realidad, porque tuve como un arraigo muy, muy fuerte de mis abuelos, de mis padres, el querer y cuidar nuestro territorio y el valorar nuestra cultura. Fue algo muy potente que ellos hicieron en mi persona para que yo ahora en la actualidad sea yo, Almenia, la que le gusta promover en mi cultura, mi pueblo, mi costumbre, mi raíz, y irme a una ciudad donde yo tenía que a lo mejor ya no vivir como en nuestro territorio, donde había paz, tranquilidad. Era muy difícil acostumbrarme y hasta ahora todavía no me puedo acostumbrar, pero estoy acá haciendo o sacrificándome, ¿no es cierto?, para aprender y seguir avanzando con el tema de mi desarrollo personal e intelectual también. Entonces, en un principio fue muy duro, pero el ser humano se adapta y eso no quiere decir que me gusta la urbanidad. Me encanta mi campo, me gusta mi cultura, mi pueblo, la tranquilidad. Eso es lo que me gusta y entonces, por eso más que nada el tema del desarrollo territorial es muy importante y más si trabajamos el tema turístico, hace que podamos trabajar en mucho rubro en el tema turístico y hace que vuelva, así como yo también volví. Generalmente siempre estoy entre el Valle de Camiña y estoy aquí en la ciudad también por el tema de mi emprendimiento. Tengo que tener una mejor conectividad con mis clientes que son turistas y aprovechando de no perder este tiempo, ¿no es cierto?, me puse a estudiar. Hoy en la actualidad estoy estudiando y claro, mi intención siempre es seguir potenciando nuestro territorio y ojalá no se centralice como en la actualidad está, ¿no es cierto?, centralizado, bastante centralizado, todo está acá en Iquique. Y por esa razón también no pude, como se dice, hacer todas mis cosas desde allá, porque todo está aquí en la ciudad. Entonces, todo eso también a nosotros de alguna u otra manera nos perjudica, bueno, y tampoco
por ejemplo, personas que trabajamos desde allá y queremos ejercer el tema turístico, trabajar el tema turístico, podemos desarrollarnos de una manera fácil, no se puede, porque todo está hecho en base a lo que está ahí en la ciudad. Entonces, hasta los permisos para los emprendedores ha sido difícil también obtener permisos sanitarios, por el tema del agua, y un sinfín de problemáticas que nosotros ojalá ahora se pueda solucionar, porque de verdad que está todo hecho en base a la urbanidad. Entonces, si queremos tener un desarrollo potente en nuestros territorios, también tenemos que tener el apoyo de las entidades del gobierno. Entonces, eso, bajo mi experiencia, yo lo puedo hacer porque tengo la posibilidad de estar entre allá y acá, movilizándome como antes lo hacían los abuelos, ¿cierto? Desde la cordillera a mar, haciendo su comercio, y yo ahora practico lo mismo, pero sin olvidar mi territorio, sin querer dejarlo. Eso. Muchas gracias, Palmenia. Claramente tu visión y tu experiencia enriquece la conversación y el aporte en el estudio. Muchas gracias. Por último, para terminar con este gran panel, queremos invitar a Luis Jiménez, abogado, constituyente aymara, con raíces maternas en este territorio tarapaqueño rural, para que nos entregue su visión respecto al tema de este seminario. ¿Ya? ¿Aló? Luis. Buenas. Sí, bueno, Kunamasta, Gilayanaja, Kuyayanaja, un gusto estar acá. Y sí, también me siento parte de Tarapacá porque mi madre es de la comunidad de Chiapas, donde siempre íbamos para las fiestas patronales, para los carnavales y también participando dentro de la comunidad. Así que mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, yo quiero hacer 3 reflexiones generales. Una primera parte hablando de los desafíos que tiene la nueva Constitución con este tema y una segunda parte de algunos pequeños comentarios al informe, probablemente tal. Lo primero es que el pueblo aymara siempre ha reivindicado históricamente 2 grandes temas. Una, estamos hablando desde los 80, que es el tema de la revitalización de su identidad propia. Salen todos los informes del Consejo Nacional Aymara, de los ARI, etc. Y el segundo elemento se ha llamado el desarrollo. Siempre asocian el desarrollo desde lo propio, desde su propia identidad, va muy unida a la demanda de repoblamiento. De hecho, tanto es así que en la ley indígena hay una norma especial que llama al Estado a adoptar políticas para ello. Entre paréntesis, hasta donde yo sé, nunca se ha adoptado esa política, pero está la obligación legal. Y esto avanzado con los discursos, las organizaciones, yo creo que se ha traducido en 3 grandes demandas que quiero recoger en la nueva Constitución. Uno es la demanda por un Estado plurinacional, pero el Estado plurinacional no es una etiqueta vacía, tiene un contenido y básicamente nosotros lo hemos resumido en 2 grandes puntos. Uno es el reconocimiento y garantía de autonomía territoriales, autonomía de los propios territorios para decidir, por ejemplo, la vocación productiva, que es un poco lo que se toca en el informe al momento de analizar los pladecos de las distintas comunas, que son bastante parecidos, pero el caso de Pozo Almonte. Y el segundo elemento es el tema de la participación política en todas las instancias de toma de decisiones, no solo el gobierno municipal, sino también el gobierno regional, en el Congreso y, por qué no decirlo, los tribunales también. El segundo elemento que demandamos el pueblo aymara en general, revisando los antecedentes, es el tema de un nuevo modelo de desarrollo que supere el extractivismo. Se habla del post-extractivismo, pero yo creo que lo que se quiere decir es un modelo que sea solidario, ya no más subsidiario, un modelo sustentable, tal como dijeron acá, y un modelo con énfasis en la ciencia, tecnologías y saberes, tanto occidentales como de pueblos originarios. Y el tercer elemento, bueno, vinculado también a lo que en alguna parte leí del informe, sobre los valores, el reconocimiento de la madre tierra como un sujeto vivo, un ser sintiente,
un ser que siente, sufre, se relaciona contigo, y eso está muy unido en nuestra cosmovisión. Y a partir de estos elementos, yo creo que hay bastantes elementos que se unen con el informe. Por ejemplo, el profesor hablaba de gobiernos pro desarrollo. Yo creo que independiente de las autoridades políticas, aquí me corregirán ustedes, es la estructura del Estado la que impide que las propias regiones puedan tomar sus propias decisiones. Y eso yo soy un poco crítico de esta atomización de tantas regiones, porque me parece que más que favorecer la regionalización, la perjudica, porque atomiza el poder frente a nivel central que es Santiago. Yo creo que lo que hemos planteado diversos constituyentes, recién vengo de una reunión con los constituyentes del norte, es avanzar a mayores niveles de descentralización. Se habla incluso de autonomías regionales, autonomía fuerte en el ámbito fiscal, político y administrativo. Algo de político tenemos con la elección de los gobernadores. Algo de administrativo puede haber con el traspaso de distintas funciones a las distintas regiones. Yo creo que el fiscal, el presupuestario, el que más va a costar de cara a la nueva constitución. Y eso quiero relacionarlo con las autonomías indígenas. A mí me parece que ambos conceptos no son tan diversos. Claro que uno aborda, digamos, desde el punto de vista más económico, de crecimiento, y el otro también tiene un gran componente espiritual. Por eso también se habla mucho, no tanto de desarrollo, sino del suma camaña, como el saber convivir, o el saber vivir, que es en armonía no solo con los demás grupos humanos, sino con la naturaleza, pero no mirando a la naturaleza como un simple objeto de protección, sino como un ser vivo. Como decía una hermana, la Pachamama puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin la Pachamama. Es el sentido espiritual de vínculo que yo creo que quiere reflejar la noción de Soma Camaña. El otro tema que recién hablando con los demás constituyentes del norte es que no podemos depender de este modelo económico simplemente extractivista, porque ha causado un gran impacto en las comunidades circundantes y aparte no ha redundado en un crecimiento económico con equidad. Y también va el tema del agua. Pues. El agua en un contexto de sequía hídrica no lo hace sustentable ambientalmente. Entonces yo creo que todos estos temas que tocan en el informe caen muy bien para el debate constitucional que se viene. A mí me sirvió mucho como un insumo, pero ahora, pasando a la segunda parte, voy a dar algunas notas, observaciones críticas al informe. El informe. Yo en considerar encuentro muy bueno la metodología, que se entrevistan a las personas de distintas localidades y pueblos rurales de Tarapacá. Yo la única observación que extrañé es que hubiese sido interesante que lo desagregaran entre opinión de un comunero y la opinión de dirigentes. ¿ya? Eso hubiese estado interesante de cada otro al informe 2.0. Respecto a las conclusiones, sí, se constata que los actuales instrumentos de planificación de desarrollo con participación regional quedan relegados. Yo creo que tiene que ver un poco con esto que hablamos, la falta de centralización, que los gobiernos centrales no pescan, y ahí hay un tema que podemos borrar a la nueva constitución. Algo que me gustó mucho es el desarrollo mutuo mediante interacción de pisos ecológicos, que creo que es la primera sugerencia que ustedes abordan, que efectivamente rescata las formas tradicionales de las economías locales, de crecimiento económico, pero también vinculado, que es nuestra cultura, hay una reciprocidad ahí. Yo creo que ahí también se refleja esta dualidad precordillera-cordillera, que es parte de nuestra cosmovisión. El segundo elemento es la salvaguarda del patrimonio biocultural. Esto es súper importante que ustedes lo hayan destacado en el informe porque también hay que verlo en el contexto del calentamiento global, de la crisis climática. Y bueno, los informes que se ha dicho que vamos a tener una crisis alimentaria, no sé si en el corto plazo, pero en el mediano plazo, así que es súper importante que ese tema lo hayan abordado. El tema del cambio del paradigma transfronterizo, eso es súper relevante porque generalmente se aborda el tema de los pueblos originarios, pero no se toman en cuenta esta dinámica que vemos muchos pueblos que somos transfronterizos. No me acuerdo que hayan citado este instrumento, pero hay una resolución, aquí lo voy a citar, de Naciones Unidas, que habla de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la frontera, la migración y los desplazamientos del año 2019. No me acuerdo que lo hayan citado, pero si no lo han citado me avisan por interno y yo los puedo compartir. Repoblamiento con los jóvenes, que es otro tema que ustedes tocan, es súper importante.
porque sí están los retornados, pero los jóvenes todavía falta ya una política mayor de cómo abordarlo. Yo creo que a lo menos debería tenerse presente un impulso a la infraestructura que incentive el tal retorno, porque generalmente lo que te dicen los abuelos es que uno baja porque no hay escuela, por ejemplo, el mismo Chiapas no llega ni siquiera a toda la educación básica, creo que llega hasta cuarto básico, si no me equivoco, y así pasarán con otras localidades. Y bueno, como para cerrar, en conclusión, me parece un súper buen documento, una súper buena metodología con la salvedad que dije y que sirve de importante insumo para hablar de los temas de desarrollo, de suma camaña, de descentralización que nosotros, bueno, en lo personal como constituyente aymara y como constituyente del norte, queremos llevar a la nueva constitución. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y gracias a todos los panelistas por sus reflexiones. Antes de finalizar, queremos dar un breve espacio a Lucía Silva para que nos pueda compartir algunas palabras de cierre de esta actividad. Bueno, yo primero pedí disculpas si me extendí mucho, creo que fue muy difícil tratar de hacer una presentación con todos los elementos que tenía este Hacaña, pero creo que los panelistas han logrado sintetizar los elementos centrales de ella. La verdad para nosotros fue un aprendizaje, fue reconexión con el territorio, en lo particular de parte mía también, y nos ha ayudado muchísimo este proceso de investigación para tener una posición también más clara de cuál es nuestro quehacer en el territorio de Tarapacá rural. Somos un actor más, yo digo con harta humildad, queremos entregar este insumo con esa humildad que también es importante, porque nosotros no vamos en ningún caso a representar la voz de las personas que viven en el territorio. Esto es un insumo, un aporte más dentro de otros, y de verdad valoramos muchísimo las palabras de Andrés, de Luis y de Palmenia. Esperamos poder hacer más réplicas en materia de este estudio Hacaña, difundirlo más, porque de verdad creo que nos falta mucho más por interiorizarnos de cómo se vive, de cómo habitamos, de qué es lo que soñamos, de cuáles son los sueños. Y hoy día estamos en un escenario maravilloso para ello, para conversarlo, y tenemos que aprovecharlo. Así que solamente eso, agradecer al equipo de investigación que está ahí tras bambalinas, que hizo Luis Iturra, con todo el equipo de jóvenes, lo dije en un programa radial, todos jóvenes que se han formado en la región, capital humano regional, ¿ya? Entonces en ese sentido también quiero agregar a Natalia, a todos los chiquillos que también hicieron su práctica con nosotros para este estudio, y a la unidad de propuestas país, que ha sido fundamental desde nuestra fundación. Así que solamente eso, agradecer también al Ministerio de Desarrollo Social, evidentemente, que también nos permite desarrollar estas investigaciones. Sin ese aporte no sería posible poder tener esta posibilidad de realizar acción con las comunidades, pero también poder sistematizar y analizar. Creo que eso es una de las maravillas que podemos decir que tenemos en nuestra fundación. Así que eso, pues muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy día, a todos los que están conectados, conectades, y esperemos que haya otras más instancias para dialogar, para debatir y responder sus dudas, consultas y también aportes. Muchas gracias, Lucía. Con esto terminamos el seminario Hacaña, Percepciones de Desarrollo y Estrategias del Tarapacá Rural. Les recordamos que los diálogos país se llevarán a cabo hasta fin de año. Pueden informarse de los próximos eventos en www.superacionpobreza.cl. Le damos las gracias a todos los panelistas, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la Fundación Colunga y a los diarios ciudadanos de Mi Voz. Y aprovecho esta plataforma para saludar a todos los profesionales de Servicio País desplegados a lo largo de Chile, quienes colocan lo mejor de sí para trabajar por un país más justo y con mayores grados de equidad. Muchas gracias.